Hola, estamos iniciando un directo con José Luis. Conciencia, un directo sumamente interesante y sumamente de actualidad, entre otras cuestiones por el hecho, a ver si se puede ir entrando, José Luis. Pues como decía, entre otras cuestiones, por el hecho de que estamos a las puertas de un nuevo giro en la conciencia planetaria y en la conciencia humana. Y como ya hemos estado hablando en otros directos que hemos hecho con José Luis, a ver, me dice, un momento, invítame, vale. A ver si no tenemos problemas para que pueda entrar José Luis y podamos seguir haciendo. Lo invitamos de nuevo. A ver si es posible que iniciemos el directo sin más problemas. Pues como decía, ¿no? En un nuevo giro de la conciencia humana que nos lleva justamente pues al... Ahora sí. Espérate que le doy al cambiar esto. A ver. Vale. Hola, Vale. Luis, ¿cómo estás? Que no me llegaba invitación, ¿sabes? O sea, no sé. Pero bueno, aquí estoy. Ya está resuelto. Qué alegría, maestro. Bueno, majo, ¿Cómo estás? encantado. Bien, aquí estoy. No sé si me notas algo curioso, ¿no? Gafas, gafas diferentes. No había... Hace, pues no me había Yo fijado. las quería más pequeñitas, pero al final son así de grandes. Veo mejor, que es lo Ajá, importante. muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, pues bien, vamos a seguir con nuestra serie de directos y en esta ocasión para hablar sobre un tema, como decía, muy candente, muy presente, de suma actualidad, ¿no? Como es la cuestión de la inteligencia artificial o barra pensamiento artificial, de algo de lo que ahora entraremos con sí, más detalle. he planteado esa disyuntiva, digamos, efectivamente, en cuanto a la denominación, ¿eh? Pero yo creo que antes de entrar en fondo de esa disyuntiva, que es importante, creo, vamos a ver, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que de repente la inteligencia artificial ha salido a la actualidad de una manera tremenda, hace 9 meses aproximadamente, no hace un año todavía, creo que fue en marzo del año pasado, cuando lo de GPT, ¿eh? Que empezaron a hablar de GPT, de una inteligencia que en definitiva parecía una persona, que ahí hablaba alguien, que no parecía un robot, que parecía un ser que te estaba hablando y dialogando y tal, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado hace 8, 9 o 10 meses o cerca de un año. Muy Y reciente. de repente todo el mundo está colgado, digamos, y absolutamente pendiente de la inteligencia artificial. Esto es el origen por el cual estamos hablando de inteligencia artificial. Yo estaba con mi libro anterior, todavía le estaba dando los últimos toques a Conciencia, el hilo conductor del universo, y retomé el asunto, porque yo ya me había metido a escribir algo sobre inteligencia artificial, lo retomé y de alguna manera intenté decir algo más, pero no me dio tiempo, porque verdaderamente esto ya el libro tiró para adelante y salió, ¿no? Entonces, ahora, evidentemente, el tema hay que tratarlo con profundidad y volver sobre él. No hay más remedio, No hay más, absolutamente. claro, no hay más remedio porque a la vez también requiere una actualización, para decirlo así, ¿no? En cuanto Sí, a, sí, sí, sí. en los muchos sentidos, ¿no? Que ante este nuevo reto, ¿no? Porque no deja de ser un reto de lo cotidiano, ya que es algo Sí. que ya estamos muy acostumbrados pues a la cuestión del teléfono, a hacer reuniones virtuales, a hacer, por ejemplo, pues este tipo de encuentros, etcétera, ¿no? Pero es que ya no es solo eso, sino que estamos yendo un paso más allá y estamos, entre comillas, siendo colonizados de alguna forma por esta supuesta conciencia ajena a la conciencia humana, algo que en sí es totalmente, es como una contradicción en términos, ¿no? Y esto nos está Una llevando, enorme contradicción. y esto Sí. nos está, Es eh, una contradicción. claro, y esto nos No, está llevando, perdóname. y esto nos está llevando a un callejón sin salida.
¿no? Algo de lo que, por ejemplo, pues ya hemos hablado en otros directos también, por ejemplo, pues Jordi Pigem también ha hecho referencia, ¿no? Es decir, hacia el abismo hacia el que nos estamos dirigiendo en estas cuestiones y cómo cada vez más estamos alejándonos de aquello propiamente humano y, por lo tanto, en fin, ¿no? Es como que parece que vamos hacia algo como si fuera, como si fuera algo ajeno a nosotros, pero en realidad estamos siendo nosotros que nos estamos hablando nosotros mismos. No es algo sumamente Sin duda, rocambolesco. sin duda. Somos nosotros. Aunque realmente, dentro de decir nosotros, bueno, sí, pero hay que definir, o sea, fundamentalmente es un sector. Es decir, son los tecnólogos, los informáticos avanzados, se habla de Silicon Valley como referencia importante, los grandes informáticos y tecnólogos de Silicon Valley, ¿no? Y bueno, yo diría que se extienden por el mundo porque habría que pensar que tienen réplicas también en otros países. Está ahí el caso de China, que lo ignoramos, pero ciertamente hay ahí también es otro mundo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, o sea, eso es fundamental. O sea, vamos a ver, aquí el problema es el siguiente. La informática nace a principios, bueno, mediados justos prácticamente del siglo XX. Sí. Y la informática es muy interesante el nombre que tiene, porque es informática, es decir, es una tecnología basada en la información. El siguiente, su gran tema, es mecanizar la información. Claro. Esto es muy Sí. importante. Yo ya digo, ya he llegado a pillar el asunto para Conciencia, para mi último ensayo, en esa vuelta a la cual volví sobre el asunto para meter algo más sustancioso, ¿no? Y comento una aportación de Jung, no de las más conocidas, y también te diría que la menos polémica en realidad. O sea, en realidad es la más normalita, pero es muy interesante, ¿eh? Que es cuando Jung define las 4 funciones psíquicas. Las 4 funciones psíquicas las podría haber definido otro psicólogo cualquiera. No es una grandísima genialidad de estas asombrosas que el psicólogo suizo verdaderamente nos hizo llegar, como las sincronicidades o los arquetipos o el inconsciente. No, es más normal, pero es muy importante, porque indica una perspicacia extraordinaria y una capacidad, diría, introspectiva para mirarse adentro y decir, ¿qué pasa en nuestra mente? ¿Qué tenemos? ¿Cómo está estructurada básicamente? Desde el punto de vista de la misma mente, no de la neurología, sino de la mente misma. Y él ve que hay 4 funciones psíquicas, que son la función sensación, yo me pellizco, me duele un poquito, la función sentimiento, ay, qué pena, por Dios, que se ha muerto mi gatito, ojalá que no, pero apenas puedo pensarlo, ¿no? Qué pena, o qué alegría, y tal, sentimiento, ¿no? Que es emoción, la función pensamiento y la función intuición, que yo creo que se podría también llamar la función insight, porque yo creo que intuición al final es una palabra muy bonita, pero un poco oscura, ¿no? Insight es comprensión sintética, lo comprendo, ¿no? Lo tomo en mi conciencia, lo comprendo, que es el latín comprehendere, tomar consigo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que, a ver, esto es una cosa que yo me he dado cuenta hace tiempo. No son simétricas estas 4 funciones psíquicas. Curiosamente hay una que es diferente, que es el pensamiento. Es la función pensamiento. ¿Por qué? Porque las otras 3 son absolutamente inseparables de la luz del ser, de la luz de la conciencia. Yo no puedo, a ver, si siento que un dolorcito es un contenido de conciencia, eso es evidente, ¿no? Si siento pena o alegría, es un contenido de conciencia, sin duda ninguna, pero no se puede separar, es decir, es imposible que haya un sentimiento sin conciencia. Claro, no puede haber sentimiento, emoción sin conciencia, eso es imposible, ¿no? Un insight es un fogonazo en la conciencia, la comprensión. Pensamiento es diferente. Es verdad que pensamos y somos conscientes, y eso es evidentemente Descartes, diciendo pienso luego existo. Pero el pensamiento es un proceso lógico. Es un proceso, al final, de integración de un input, de datos, un procesamiento lógico, y la lógica es matemática, la lógica es matemática, la lógica más sencilla y la más compleja, toda es matemática.
Desde lo muy sencillo, que sería el cálculo, por ejemplo, o sería un silogismo muy simple, bueno, claro, pero luego estarían las lógicas complejas con retroalimentaciones, con autoalimentaciones, con automodificaciones, pero siguen siendo matemáticas de una inmensa complejidad, como nos aclara Edgar Morin, el gran teórico de la complejidad, ¿no? Y la intuición en sí misma, claro, pues por supuesto que no es lo mismo, porque la intuición es el acto de la comprensión y el pensamiento es el proceso, como dice Descartes muy claro Claro, en sus textos, el proceso como el que siguen los geómetras y los matemáticos, que lleva a una situación en la cual puedes comprender, pero el proceso mismo es un proceso matemático, digamos, es un proceso objetivo, objetivable, ¿comprendes, no? claro, Entonces, bueno, en ese sentido la función pensamiento se puede desligar como proceso de la claro, conciencia y se puede mecanizar. claro. Por lo cual puede haber pensamiento informático. Y toda la informática es una función pensamiento desligada de la conciencia. Mm, Toda la informática. Pero exacto, voy a decir más. Una calculadora claro, mecánica que solo calcula, hace sumas, restas, divisiones, puede ya más compleja, elevar al cuadrado, tal. Entonces dejan de ser procesos que antes se pensaban que eran eminentemente humanos, el cálculo, las matemáticas como aritmética, nos enseñaban en el colegio, bueno, era una componente fundamental de la inteligencia humana, ¿no? Y lo es, pero es parte de la función pensamiento, y esa función puede ser desligada de la conciencia, entonces es la informática, Entonces, claro, ya la inteligencia artificial, claro que se debería de llamar mejor pensamiento artificial, creo que queda claro con lo que estoy diciendo. Porque la inteligencia humana, la verdadera inteligencia, no es solo pensamiento. Ya lo dije en otro directo, me acuerdo que lo dije y tú lo recalcaste además. La inteligencia humana no solo es pensamiento, es una inextricable integración de las 4 funciones psíquicas. El pensamiento es una de ellas, pero tiene que haber sentimiento, porque somos humanos. claro. Hasta el cuerpo tiene que sentir algo, en un momento determinado, como nos hace ver Nazaret Castellanos, ¿entiendes? En las neurociencias del cuerpo. Hasta el cuerpo tiene que tener sensaciones en un estado psíquico en el que tenemos conciencia. Y por supuesto, cuando se llega a través del pensamiento o directamente a una comprensión, a un insight, eso es en la conciencia. Sin duda, Es una toma de sin duda. conciencia. El proceso del pensamiento no hace falta. Mm, El proceso de pensamiento se puede dar en nuestra cabeza, entonces es el pensamiento, o se puede dar en los ordenadores, y entonces es un programa que se desarrolla. claro, Y la inteligencia artificial es esto. Creo que me he expresado con claridad. sí, Esta es mi tesis, y es una tesis que, como luego diré, porque ahora quiero que tú digas algo, porque no te dejo hablar, pero bueno, estoy explicando algo claro, claro. importante, también es verdad. Pero como luego diré, no es una tesis meramente de Jung, que ya sería mucho, o mejor dicho, de Jung reinterpretado quizá por mí, espero que otros también lo hayan visto, pero yo lo vi, claro, hace tiempo, ¿no? Jung plantea las 4 y no las analiza especialmente, y yo me he metido, motivado por esto que está pasando, y he dicho, caray, pero si es que la función pensamiento es una función informática, al final es una función algorítmica. Al final los pensamientos puros, desconectados de emociones, desconectados de sensaciones, que no te interesa ni siquiera saber si se entera la máquina o te enteras tú. Porque hay gente que piensa en los cálculos, por ejemplo, y tampoco entra en grandes disquisiciones de si te está enterando. O sea, gente que sigue su proceso como un contable, por ejemplo, o como un lógico formalista, ¿no? Y al final no llega tampoco a una comprensión de nada, es el proceso mismo, ¿no? Bueno, pues eso es. Eso es la inteligencia artificial. Es pensamiento artificial Sí, sin conciencia. Sin conciencia. No la necesita, porque la conciencia la tiene que poner el que interpreta los resultados. Es decir, el señor que se entera de lo que le dice la inteligencia artificial, ese tiene conciencia. El señor que se entera de lo que le cuenta Alexia, claro, ¿entiendes? claro, Ese tiene conciencia. Alexia no. Alexia es una imitación, una simulación de persona, nada claro. más. Y de hecho, esto mismo que estamos realizando ahora, tú podrías seguir hablando y yo no estar, por ejemplo,
ejemplo, ¿no? Y a fin de cuentas, o sea, Podría ser un avatar informático, un avatar informático. claro, claro, Y yo estoy hablando con una cosa que no es nada más que una imagen, claro. Y eso es el terrible problema. Ese es el otro problema espantoso que puede tener y que de hecho está teniendo ya la inteligencia artificial. Las simulaciones, el engaño, la posibilidad, en definitiva, de que la gente se crea, o bueno, algunos se lo llegan a creer, ya hemos hablado también, de que Alexia es una persona. ¿Y qué me dices de cuando se coge una imagen real de una persona viva y se la utiliza metiéndole contenidos de inteligencia artificial que son fakes? sí. Eso está pasando también. Sí, y por lo tanto, esto estamos obviando algo que es como algo muy básico, que es la otredad. Es decir, el componente de que haya alguien ahí, porque si no hay alguien, o sea, si a fin de cuentas, o sea, caemos en un solipsismo que es terrible. Es Absoluto. ya no estamos, digamos, Freud describió muy bien la cuestión de la neurosis, ¿no? Pero es que hoy día a lo que estamos aconteciendo es la psicosis, o sea, algo ya, un desligamiento absoluto. Es una Sí, es la psicosis. y es, claro, y Y es es una la destrucción de la afectividad verdadera. La claro, destrucción es satánico. Llega a ser un intento de anular el amor. claro, El amor. Mira, claro. fíjate lo que te voy a decir. Dos cosas. Por una parte, me parece que es Sartre el que, en un cierto ataque de sinceridad, por cierto, pero también muy metido en su extremo racionalismo, un hombre admirable a muchos niveles, pero bueno, era muy racionalista, ¿no? Y en un momento determinado creo que es él el que dice que está en un piso un poco alto y mira por la ventana y ve a la gente en la calle. Y entonces dice, y claro, igual podrían ser maniquíes. Claro, están abajo, ¿no? Ni siquiera está hablando con ellos, ¿no? Dice, esas figuras que están por ahí, pues igual podrían ser maniquíes. Y te voy a poner una anécdota muy sencilla. Estas esculturas hiperrealistas que se ponen en nuestras ciudades. Yo las hay en Barcelona, las hay en Madrid, las hay en Lisboa, por ejemplo, esta Pessoa es hiperrealista, ¿no? Y en todas partes, si tú estabas un poco lejos y no has llegado, o estás de noche o al anochecer, dices, ahí hay un tío sentado. Luego te acercas y dices, anda, coño, si no es un tío, si es una estatua hiperrealista, ¿sabes lo que te digo, no? Bueno, es que eso nos lo tratan de, alguien trata de, o el sistema trata de que nos parezca con las personas reales y con las imitaciones de personas que son los robots con una inteligencia artificial, ¿entiendes? O sea, ya imposible distinguir lo vivo, lo real, el otro, lo que tú estás diciendo, la otreidad. Claro. Eso es espantoso. Y aquí tendríamos un ejemplo muy claro de lo que dice, de lo que expone Hannah Arendt en La banalidad del mal. Es decir, al fin de Sí, cuentas lo que sí, sí. estamos haciendo es ya ese otro lo estamos despersonalizando de tal manera que es indiferente. Y de aquí, Bueno, ¿no? no es que lo estemos despersonalizando, es que somos incapaces de reconocerlo. Claro, O sea, es decir, claro, se llegaría a impedir la distinción entre un maniquí, no, en este caso el maniquí sería pues un robot con inteligencia artificial, pero que imita, simula que es un ser, consciente, que es un replicante, en definitiva, un ente informático consciente, entre comillas, ¿no? Y una persona real, o sea, bueno, es que es monstruoso realmente, ¿no? Fíjate, hay otra cosa más, otro ejemplo filosófico, que es bonito, pero para que veas lo que está en juego, lo que creo que alguien quiere destruir, no sé. Otro filósofo, Levinas, se conoce muchas veces la castellanización como Levinas, a veces se pronunciaría Levina, Emmanuel Levina. Este hombre dice una cosa maravillosa, es extraordinaria lo que dice. Dice, él era bueno, era una persona buena, era judío, era un judío de estos que habían sufrido y tal, de aquellos judíos que sabían lo que era sufrir, ¿no? Y de lo que era en definitiva la posibilidad de superar el sufrimiento a través del amor también, ¿no? Entonces él decía que para él, pero él lo pretendía hacer universal esto, es una intención muy bonita, el rostro vivo de alguien, es decir, un rostro y unos ojos impedían matar. Esto es mucho qué decir. bonito. A ver qué pasa con los psicópatas, con los asesinos, con aquellos
asesinos de los nazis, precisamente, que masacraron a tanta gente, y muchos judíos, ¿no? Pero él decía esto: los ojos vivos, un rostro humano, un rostro que está delante de mí y me mira, impide matar, hace imperativo el quinto mandamiento: no matarás. Eso es digamos, una idea que tiene este hombre, una cosa que dice que a mí me sobrecoge, me parece extraordinario. Bueno, esto se va a la porra con la inteligencia artificial, porque claro, se trata de no poder distinguir el rostro vivo del otro. ¿Entiendes? O sea, literalmente, a la mierda, Levinas, así de espantoso. Bueno, es tremendo realmente, sí, es muy duro, es muy duro, es muy duro. Claro, a fin de cuentas es como una resignación, ¿no? Estamos como humanidad, estamos resignándonos a un destino que creemos que es, digamos, que inevitable, exacto, es inevitable, ¿no? Como que mañana viene un huracán del Caribe, ¿no? Y nos ataca, viene aquí, son los elementos, o sea, no es la voluntad humana. Es decir, esa es un poco la idea que se nos quiere meter, pero sobre eso hay que rebelarse. Claro. Creo que ahí yo recupero el título de mi primer libro sobre la conciencia, La rebelión de la conciencia, y te digo, a ver, lo primero que hay que hacer es tener cabeza, no perderla. Vamos a utilizar bien la función pensamiento y vamos a conseguir que, integrada con la función sentimiento, por supuesto, nos conduzca a la función intuición, al insight, a la comprensión. La comprensión de qué está pasando y qué podemos hacer. Vamos a ver. Mira, lo primero que hay que saber es que es importante aclarar que no hay inteligencia artificial, habría pensamiento artificial, entendiendo pensamiento como esto que estaba explicando. Esto es así. Otra cosa importante, que haciendo un pequeño paréntesis o dando otra dimensión. Ya te decía antes que no fue Jung el único que creo que entendió lo que es el pensamiento, que en definitiva es una función, muy importante, pero no tan esencial, al final, quizá. O sea, que hay que ponerla en su sitio y utilizarla bien y saber manejarla, y hay que saber pensar bien, tener la cabeza bien amueblada, que se dice, no es una palabra. Pero el pensamiento no es lo más grande que tenemos. El pensamiento es una función, es una facultad, una capacidad muy importante, pero no es lo más grande que tenemos. Lo más grande que tenemos es el espíritu, y el espíritu no es el pensamiento. Claro. Eso está claro. Entonces, quienes sabían esto perfectamente eran los hindúes. Los hindúes hace, 2000 o 3000 años. A ver, vamos a ver, mira, 2 libros. Aparte el mío, que hablo de estas cosas, siempre lo tengo que recordar, que en mi último libro ya empiezo tratando esto, y hay cosas que digo aquí. El hilo conductor del universo. Muy importante. Ciencia y el universo, publicado en Kairos hace poquito todavía. Hay otros 2 libros de Kairos que es importante que hable de ellos, y que se refieren a esta comprensión tan extraordinaria que tuvieron filósofos indios, pues hace, no sé, siglos o milenios, increíbles. En concreto, 2 corrientes de la filosofía india: la corriente Samkhya, la corriente del Samkhya, y la corriente de los Vedas, de Patanjali. Entonces, hay estos libros, por ejemplo, este fue uno para mí importante, de Raquel Fernández, Samkhya y Yoga. Samkhya y Yoga, muy bueno. Muy importante. Y luego, meterme a fondo en la filosofía Samkhya y entender sus sutilezas en un libro que había sido publicado ya antes por Kairos, y que se titula Samkhyakarika. Es que es difícil de leer esto. Samkhyakarika. O Samkhyakarika. De Ishvara Krishna, sí, claro, es el texto fundamental. Y traducido y comentado por Laia Villegas, que es la referente viva, traductora y comentadora, Laia Villegas, y efectivamente de Ishvara Krishna. Bueno, este libro, mira cómo lo tengo de post-its. Que miren también los que estén mirando, lo tengo llenito de post-its. Y por cierto, el Samkhya Yoga también tiene algún post-it, pero este, claro, es más fuentes, aquí hay más las fuentes, pero muy bien comentadas, muy bien explicadas por esta mujer, Laia Villegas. Bueno, la clave, vamos al grano. ¿Qué decían esta gente? Esta gente decía, la mente es material. Es decir,
Esto es muy gordo para que lo escuchen oídos occidentales tradicionales. Quiero decir, tradicionales de lo que era pues hasta la inteligencia artificial. Ahora ya, yo no sé. Ahora creo que no se puede entender. Pero hasta hace muy poco que lleguen unos indios diciendo la mente es material, pertenece al reino de la materia. Claro. Pero ojo, la conciencia no. Claro. Porque la conciencia, es decir, Purusha, para la nomenclatura del Sankhya, o Atman, en la nomenclatura del Vedanta, esto es espíritu absoluto. Por supuesto, no es materia, es decir, o quizá la materia en el fondo, en su esencia última, sería lo mismo, pero evidentemente no está definido por ser materia, es en sí, es cualidad pura, cualidad pura. Y esa cualidad pura no puedes decir que sea materia. Es decir, Atman es la divinidad, es lo absoluto, digamos, es Dios. Como decía, que no se cortaba un pelo Schrödinger, que es muy gracioso cuando escribe de su convicción Vedantin, ¿no? De Erwin Schrödinger, el físico cuántico, cuando dice, bueno, es que claro... Es Schrödinger, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, lo que dice Schrödinger en un momento determinado, cuando en una de sus reflexiones sobre sus profundas convicciones Vedanta, porque le era un Vedantin, dice, al final, hablando con un lenguaje occidental, como para que le entiendan los occidentales, al final yo soy Dios. Claro. Pero Dios de verdad, no porque soy como Dios de poderoso, sino porque mi esencia es divina. Claro. Es decir, Atman igual Brahman. Atman igual Brahman. Es decir, la luz de ser es la luz de la divinidad. Evidentemente esa luz es absoluta. Claro. Y esa luz, pues no es algorítmica, no es algoritmo, es simple. Es una luz que es ser, que es ser. Ya está. Y sin más, claro. No tiene nada que ver con algoritmos, ni con procesos lógico-matemáticos, ni con nada. Es simplicidad absoluta. Es esta luz que ve, que oye, que está detrás de ver, de oír, de pensar cuando pienso, de soñar cuando estoy soñando dormido. Evidentemente, esto no es algoritmo. Claro. No tiene nada que ver con el tema de inteligencia artificial, que es pensamiento artificial. Aquí habría, claro, aquí como tú muy bien has señalado, habría la distinción entre cualidad y cantidad, perdón, ¿no? Y la cuestión, claro, la cuestión de la cuantificación, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no deja de ser una cuantificación en el plano, digamos, horizontal, para decirlo de alguna manera, ¿no? En que es un plano infinito, como se concibe la cuestión material o la cuestión, digamos, esencial en Occidente, es como si hubiese un plano infinito en el que se van cortando, se van poniendo límites cuantificados, o sea, todo es una cuantificación, y ahí lo que hacemos es que empaquetamos, digamos, vamos empaquetando esos trocitos y finalmente pues desarrollamos pues cosas como la inteligencia artificial. Mientras que en India o en Oriente en general, claro, se ha entendido muy bien que la cuantificación no es equiparable a la calidad en sí, o sea, para que quede claro, digamos, cualidad. Lo cualitativo. Eso está claro. Está claro. Claro, mira, lo que quería decir es lo siguiente, es que, claro, la base de la informática hay una cosa muy sencillita, que lo va a entender todo el mundo que tenga una culturita mínima sobre informática. Son los bits, los bites. Es decir, el átomo, por así decir, de la informática es el bit, que es la posibilidad de elegir 0 o 1. Exacto. 0 o 1. Ese es el átomo de la información. El átomo es muy curioso porque, fíjate qué bonito, desde el punto de vista de la numerología, del pitagorismo, el número 2 es el 2. El 2 lleva a la manifestación, lleva a la materia. Claro. Sí. Datatractis. Es decir, no, es muy interesante, ¿no? El 2, la dualidad, la díada, antes de abrir la pluralidad de los infinitos números, ¿no? El primer número plural es el 2. El verdadero primer número, porque ya numeroso, es el 2. El 1 no es número. El 1 es prenumeral, el 1 es la totalidad. No hay número, es la totalidad. Y la divinidad. Pero el 2 abre la manifestación y coincide con el bit. Es decir, que el bit es el átomo, por así decirlo, el elemento mínimo
de información. Por consiguiente, claro, está abriendo lo que tú dices, la cuantificación, la materia misma, y las cosas múltiples que se trata de describir, que describe las ciencias de la naturaleza, las ciencias científicas, vamos a decir, ¿no? O sea, que se basan en la cuantificación y por eso, aunque realmente, claro, el pensamiento no sería materia en el sentido grosero de yo qué sé, de este papel, ¿sabes lo que te digo? O de esta cosa de mi propio dedo, ¿no? Pero sí es materia en el sentido de la sutileza que supone estar basado en bits, estar basado en bites, en unos átomos de información, que al final solo son verdadera información en el sentido de tener sentido, significado, si hay una conciencia. Claro. Pero si no la hay, funcionan como un río de datos que se van, digamos, procesando, y al final lo que queda, al resultado final, sí está disponible para una conciencia, para alguien que se entere. Claro. Y si no hay nadie, pues ahí se queda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin conciencia. Es que es muy curioso esto. Claro. Y siguiendo con la fantasía que nos están vendiendo y que parece pues esto, ¿no? O sea, con la ensoñación, porque no deja de ser una ensoñación más, ¿no? De Maya, en el sentido de que de pronto, claro, estamos fantaseando con la posibilidad de que los robots se vuelvan en contra de los seres humanos. O sea, de que se vuelvan en contra... Claro, como ya son conscientes, entre comillas, o sea, como ya los han hecho conscientes, pues ya tienen capacidad de decisión autónoma, son agentes autónomos en la ficción o en la creencia absurda de estas personas, ¿no? Y por consiguiente ya, bueno, pues ciencia ficción que es muy entretenida, los que escribía Asimov, ¿no? Pues evidentemente la novela, seguimos con la novela, y ya pues se atacan y se convierten en los dominadores de nosotros, o sea, y ya nosotros somos unos desgraciados que mucho más tontos que ellos y ellos nos dominan y tal. Bueno, eso expresa fantasías freudianas, ya te lo digo, eso sí que es interesante el psicoanálisis, eso tiene que ver con sadomasoquismo y con fantasías explicables por el psicoanálisis, ¿sabes? Yo creo que sí, en ese sentido sí. Y esto nos lleva a un absurdo que es cada vez, o sea, el abismo, digamos, es cada vez más grande y ahí estamos, o sea, reproduciendo fantasía tras fantasía y al final no nos estamos dando cuenta de que estamos dándole poder o vida, para decirlo así, porque los robots, a fin de cuentas, funcionan con energía y la energía se produce a través del mecanismo de la ingeniería que el ser humano ha ido desarrollando. Con lo cual, es como caer en una trampa tras otra trampa y que es como decir, pero... Absolutamente. Es que inventarse una trampa para caer en ella, o sea, y seguir en la trampa. Entonces yo ahí hay una cosa que quiero decirte. Sí, esto parece que en un momento te lleva casi a la desesperación, pero cuidado. A ver, hay una cosa. Esta gente, me refiero a los tecnólogos, los de Silicon Valley y sus voceros, como se dice también a veces, ¿no? O sus fans, y los medios un poco también obnubilados y abducidos por esa visión, hay cosas que no entienden. Esto es muy importante. Hay cosas que no entienden nada, que no entienden nada. Entonces hay un gran espacio para la resistencia y para revertir esto. Hay el espacio que tenemos nosotros, es decir, el espacio de la espiritualidad. El espacio de la espiritualidad es muy importante porque es inteligencia, y eso no es inteligencia, porque ni la inteligencia artificial es inteligencia, ni demuestran inteligencia las personas que han caído en esa trampa. De manera que la inteligencia la tenemos nosotros. Nosotros somos inteligentes. Ahora, de lo que se trata es de exponer con claridad los argumentos, las explicaciones, y de que nos dejen hacerlo, que tampoco es una tontería. Y ahí entraría la política, ¿entiendes? Porque, claro, hay quien sea, no les interesa que se expliquen las cosas y que se entiendan las cosas. De manera que, por una parte, tenemos la capacidad de explicar y de entender estamos entendiendo, yo estoy entendiendo algo. Y me consta que otras personas también lo están entendiendo. Y si se puede explicar con claridad, esto es poderoso. Pero claro, ese poder no interesa. Por consiguiente, ahí ya entramos en el juego humano del poder. Porque quien sea quiere que no se entienda. Quiere confundir profundamente. No sé quiénes son,
Ahí está Jordi Pillén muy metido también. Quiero decir que es muy preocupado por ello. Claro. Jordi Pillén está muy preocupado por el tema de Es, qué poderes oscuros hay es que hay, allí. Y estamos preocupados. Yo lo estoy y es para estarlo, vamos. Sí, claro, es sí. que hay, a fin de cuentas no deja de ser también, o sea, ahora estamos pues hablando específicamente sobre inteligencia artificial y todo, bueno, de forma más desarrollada, pero con más concreción. Pero sin duda hay una cuestión aquí de fondo que es la cuestión del mercado, ¿no? O sea, con todo lo que conlleva. Mercado y no sé si algo más incluso, porque el mercado, por supuesto, pero a veces uno ya se mosquea profundamente. Es decir, que yo creo que mi amigo Jordi le pasa también, ¿no? Es decir, claro, pues el mercado, pero además hay un cierto, no sé, yo tengo que decírtelo, tengo que decirlo, o sea, y otras personas también lo dicen, nos pueden llamar conspiranoicos o algo paranoicos, pero a veces da la sensación de un lado oscuro, de un lado oscuro, que es el mercado en parte, la parte visible, la parte, si quieres, materialista, práctica, pero que ese lado oscuro, yo no sé si se reduce al mercado, no te sabría decir, o hay realmente una oscuridad más profunda Yo, detrás. Esta es la seguramente, claro. duda. Esta Sin duda, es la duda. sin duda tiene que ser mucho más profundo, porque a fin de cuentas es lo que dices, el mercado es algo visible y bueno, ya todos tenemos una experiencia de usuario muy directa, ¿no? Con el móvil, con las búsquedas que hacemos, cómo van apareciendo anuncios, van apareciendo todo de, digamos, de inputs, ¿no? Que nos van llevando por aquí o por allá, ¿no? Y de alguna forma vamos como olvidando esa conciencia o esa luz de ser, ¿no? Esto es algo visible, ¿no? Pero a fin de cuentas, si vamos más allá, no, estamos asistiendo de alguna forma a un nuevo método de esclavización, ¿eh? Es decir, hay un nuevo, hay una nueva corriente, ¿no? De forma muy sutil, porque a fin de cuentas es algo que esto también pues entraría en la crítica más filosófica y más filosófica dura, digamos, que es la cuestión de la posmodernidad. El hecho de que el sujeto, a fin de cuentas, no deja de, o sea, estamos siendo autorreferentes de nosotros mismos, con lo cual caemos en ese solipsismo y ante ese solipsismo no tenemos una red afectiva, una red de pensamiento, o sea, una red con la que poder pensar, ¿no? Conjuntamente, y lo que está produciendo pues es esto, ¿no? Es algo que es psicótico total, es el estar reproduciendo la locura como algo normalizado, ¿eh? O sea, estamos ya Sí, como que normalizando. la locura es el estado normal, digamos, de la posmodernidad, llevada en cierto modo al nivel en que ya engendra, bueno, engendra la perspectiva del poshumanismo. Exacto. El poshumanismo, evidentemente, es un antihumanismo, es decir, en realidad es una anulación de las características del ser humano que previamente han sido desvalorizadas y se han planteado como si fueran convenciones, no se sabe de quién, por otra parte, que en definitiva se pueden deconstruir y por consiguiente deshacer y reconstruir en forma mecánica. Fíjate, hay otra cosa que está ahí que yo creo que hay que recordar. Hace 2 o 3 días he leído que Elon Musk está ya implantando los primeros chips cerebrales Sí, con sí. voluntarios. Esto es una noticia de antes de ayer, de 3 o 4 días, Vale. que ya le ha implantado a uno ya los chips cerebrales, para que esa persona inicialmente pueda mover a voluntad las cosas con su pensamiento, haciendo telequinesia y se divierta mucho, ¿no? Bueno, Pero luego le pueden mover a él, un pero momento. luego el movido sería él, me explico, Sí, primero él moverá aparatitos y luego le mueven a él, es decir, pero claro, me la explico. telequinesis, digámoslo todo, la telequinesis que tenga, que esté, con la que esté conectado ese chip, no una telequinesis espiritual No, para decirlo así. espiritual para nada, una pseudo telequinesis y una pseudo telepatía, bueno, no sé si sabes, que le quiere llamar al engendro este que fabrica telepathy, es el nombre que le pone, Qué bueno. telepathy, sí, ya lo ha bautizado, telepathy, ¿eh? Entonces, bueno, evidentemente el sistema, bueno, yo sinceramente lo tengo que decir, suena como diabólico, vamos, como satánico, ¿no? Suena como, o como mínimo el poder oscuro, pero oscuro, oscuro, que esa saga bastante simpática y positiva que es la Guerra de las Galaxias, Star Wars, pues nos presenta, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, esto lo sabemos, ¿no? Que ya está poniendo los chips y que ya está encantado, ya lo ha bautizado como telepathy
Y el jueguecito, porque todo parte de jueguecitos, o sea, como de distracciones. Pascal, el filósofo francés del Renacimiento, hablaba de la distracción, Exacto. que parece neutra en sí misma y parece simpática, graciosa, todo es divertimiento, entertainment, ¿eh? Bueno, él lo veía con bastante recelo, porque decía, claro, si todo es distracción y todo es divertimento, no hay lugar para la profundidad, no hay lugar para la meditación, no hay lugar para la comprensión, ¿eh? Todo es muy divertido, todo es TikTok, 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 TikTok. O sea, todo es así, ¿no? ¿Entendamos? No, ¿no? Es decir, un ratito está bien, pero si no hay otra cosa, evidentemente ya se ha ido toda la porra. Entonces estos, evidentemente, venden sus inventos esclavizantes a base de qué divertido, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ahora vas a poder encender el ordenador con la mente. ¡Ay, qué divertido! Sí, muy divertido, claro. Y a continuación, pues yo qué sé, todo lo haces con la mente. Telepathy, ¿eh? Tonterías, haces con la mente tonterías, estupideces, juegos de críos tontos, ¿eh? Y eso es lo que se vende. Y finalmente el resultado final es que tienes una cosa metida o una serie de cosas en la cabeza con la que te van a mover a ti. Tú eres lo movido, ¿eh? La evaluación por pasiva, Claro, es la que esclavización. a fin de cuentas no te libera para nada. Te está esclavizando más, o sea, te está separando No, cada no, vez más. y la esclavización puede ser explícita, quiero decir, la esclavización, Sí, aparte de la general, puede ser explícita. Ahí te mueven como mueven al pobre mono, que también es una tortura y un horror, pobres animales y animales superiores, que les obligan a jugar al ping-pong, ya lo sabes, el mono que juega al ping-pong, porque tiene implantes cerebrales. ¿Eh? Bueno, en fin, es espantoso realmente. exacto, es que es algo realmente espantoso y es espantoso también cómo no sé cómo lo tragamos, o sea, cómo esto ya está dentro Bueno, de. algunos no lo estamos tragando, porque yo estoy aquí diciendo, tú estás aquí diciendo, o sea, el señor de 102 años, Edgar Morin, el otro día, Edgar Morin Sí, sacó un artículo que el publicó El artículo es País, muy curioso, fantástico. ¿eh? Lo publicó estrictamente 24 horas. Esto me ha llamado la atención. A veces los artículos de pensamiento importantes se quedan varios días, una semana por lo menos, se pueden volver a consultar. País lo publicó hace 2 domingos, o sea, ayer era domingo, hace 8 días, y estuvo 24 horas y lo retiró. Y lo retiró. Porque los científicos y los tecnólogos estaban de uñas con Así. el artículo de Carl Sagan. Ah, Claro, el artículo de título increíble que te lo mandé, ¿te acuerdas? O tú lo has leído por tu sí, cuenta. Que en definitiva es la tecnología avanza, el pensamiento retrocede, se refiere al pensamiento humano, ah, claro. Lógicamente, quien dice pensamiento, yo diría la conciencia, ¿no? Quizá es más importante, pero bueno, el pensamiento también, el pensamiento humano también retrocede, por supuesto, ¿no? claro. Y la tecnología avanza. Es un artículo tremendo, el artículo que puede ser el testamento de este hombre. Pero él dice una cosa, que es un manifiesto también, que él llama con ese artículo a la resistencia, porque ya Mohan recuerda que como es un señor tan sumamente mayor, que él vivió la resistencia de un sector de los franceses contra el nazismo, lo vivió en activo, porque él tenía 20 años ya en aquel momento, fíjate, y sigue vivo, ¿no? Entonces él participó en la resistencia y dice, bueno, yo participé en esto, ahora con mayor motivo, todavía que añadir, y tengo 102 años, ¿no? O sea, es increíble realmente, esto es mitológico, Claro, a fin pero de mitológico. cuentas, Este hombre sí, a fin de cuentas, al final es un héroe. Me ¿perdón? refiero a Edgar Morin, es un héroe este hombre, el filósofo Edgar Morin, con 102 años llamando a la resistencia Sí, contra lo que estamos hablando. sí, sí, Es impresionante. es una persona despierta y con una lucidez, bueno, envidiable realmente. Lo que me impresiona es que luego escribe un artículo increíble que yo diría que todos deberían buscarlo, ¿eh? La tecnología avanza, el pensamiento retrocede, de Gamoa. Estará en francés, que es la lengua original, estará en inglés y en español, lo publicó El País, unas horas, y luego lo retiró. O sea, curioso el asunto. Pero es un artículo importante en el cual él llama a la resistencia, recordando que él ha sido un hombre de la resistencia en el año 1941-42, en aquella época, ¿no? Fíjate, y con 102 años llama a la resistencia. Esto me impresionó profundamente y de alguna manera que cuente conmigo.
El Gamogan. Bueno, José Luis, ¿te parece? Habíamos acordado, pues esto, unos 40 minutos. Sí, ¿Te sí, parece eso? Dejamos sí, aquí. sí, Yo sí, creo que sí, sí, con este, con esta salva que has lanzado, yo creo que lo podemos dejar aquí tranquila. remito al maestro espiritual, enorme filósofo y maestro espiritual, Edgar Morin, en este caso. Ya sabéis, escrito Edgar Morin y su artículo La tecnología avanza, el pensamiento retrocede, que es un manifiesto para una resistencia frente a la deshumanización absoluta y a la negación del espíritu y a la esclavización, a la nueva esclavización. Muy Bien. bien. Gracias. Bueno, venga, ya está. Seguimos. Chao. Ahora Gracias a todos seguiremos. que os habéis conectado. Un saludo. Hasta otro rato. Chao. Claro que sí. Claro que sí. Venga, hasta pronto. Chao. Chao.